Está bien. Tampoco es que nos vamos a ir a ver la molécula. Me interesa que ustedes sepan identificar. Por ejemplo, los segmentos del útero. ¿No ven? El útero tiene 4 segmentos importantes: el cérvix, el istmo, el cuerpo y el fondo. ¿Cuál es la importancia del istmo? Ni estamos en la mitad de la cuesta durmiendo. Ya. La importancia del istmo es donde va a haber es la parte más frecuente donde va a generarse lo que es la germinación entre el óvulo y el espermatozoide. ¿El istmo? Sí. No. Es el área del útero que va a unir el cuerpo del útero con el cérvix, ¿ya? Si hablamos anatómicamente, es el área que más nos interesa cuando la paciente está, por ejemplo, en trabajo de parto, cuando la paciente va a entrar en una cesárea. ¿De qué depende de que no sangre tanto una cesárea? De que ese istmo esté bien delgado, porque es a ese nivel que hacemos el corte, ¿ya? Las capas va a tener 3 paredes, ¿ya? Uno que es la serosa o el perimetrio, que es una membrana que va a recubrir todo el útero, ¿ya? El miometrio, que es la musculatura, es el grosor del útero y que va a estar conformado solamente por músculo liso. Sí. Y el endometrio, que está formado por glándulas y por estrógeno. Tiene una irrigación, la más importante es de la arteria uterina, que es una rama de la arteria hipogástrica, y otra por la rama ovárica, y en menor proporción por las arterias arcuatas, radiales y por las arterias helicoidales. Tiene una inervación parasimpática, una simpática y un drenaje linfático también, que va a seguir a todos los vasos de la pelvis hacia los huesos ilíacos. Esto es más o menos lo que les acabo de explicar. Este es el cuello, a este nivel está el istmo, el cuerpo, el fondo. ¿Listo? Entonces vamos a ver que el útero está revestido por una membrana, el ectometrio se llama. Todo este grosor es el miometrio, que está formado por músculo liso, y lo que está aquí adentro son glándulas y estroma, lo que va a formar el endometrio. De acuerdo a la anatomía, estamos hablando solo del útero. La siguiente semana vamos a hablar de las trompas y de los ovarios. Fíjense, de acuerdo al lugar, vamos a ver que se van a presentar diferentes patologías. Por ejemplo, si es una paciente de 40 años, por ejemplo, una paciente que está en menopausia, que su motivo de consulta es el sangrado, lo primero que tenemos que pensar es en alguna de estas patologías. Los pólipos, ¿ya? Los pólipos van a salir a nivel del endometrio. ¿Qué son los adenomiomas? Fíjense, esto es el endometrio, hasta aquí sigue siendo el endometrio. Esta es una interfase entre el endometrio y el miometrio, y aquí es el ectometrio. Entonces, lo que sale aquí adentro pueden ser miomas submucosos o pueden ser pólipos. Cuando estamos hablando de un poquitito más profundo y nos hacen equivocar incluso en la ecografía, hay la implantación de este tejido que es el endometrio en el miometrio. Eso se llama adenomiosis, ¿ya? Y lo que está por fuera de estos dos, y está solamente en este músculo, es la miomatosis. ¿Se entiende? O adenomiose, ele ultrapassa então vai até o músculo. É isso, não? La adenomiosis es la implantación del endometrio en el músculo del miometrio, Sí. el músculo liso. Tá bom. ¿Ya? A veces en la ecografía nos E o sacan- mioma, doutora? O mioma é mais assim. Los miomas son los que salen aquí. ¿Ya? Ay, qué triste. Todos causam sangrado? ¿Mm? Todos causam sangrado ou não? Sí. Todos causan sangrado. Y los miomas son los que salen a este nivel. ¿Ya?
Y el manejo, el diagnóstico y el tratamiento va a depender de la localización y del tamaño. Vamos a hablar primero de los miomas. Cuando en el reporte ecográfico o en el estudio histopatológico te dicen que es un fibroma, un mioma, un leiomioma, un leiomiofibroma, están hablando de lo mismo. ¿Listo? Y los miomas son tumores mesenquimatosos de origen o de características benignas, ¿ya? De origen monoclonal, están formados por tejido liso, por músculo liso y por matriz extracelular. Generalmente su crecimiento es lento y de forma concéntrica, ¿ya? La incidencia es cerca del 30% en las mujeres antes de los 30 años, 40% en mujeres de los 40 años, y de todas estas solamente el 50% va a presentar sintomatología. Van a haber factores protectores para el desarrollo o para el crecimiento de estos miomas y van a haber factores de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, la multiparidad es un factor protector. Acuérdense que los quistes de mama, los quistes de ovario y los miomas son hormonodependientes. Cuando viene una paciente a su control ginecológico y en su ecografía transvaginal te dice que tiene miomas, pero que también tiene un quiste funcional de 3 centímetros, ¿cómo manejarán ustedes? ¿Qué cosa priorizarán? ¿El mioma o el quiste? Porque si yo le doy hormonas a la paciente para tratar el quiste, voy a alimentar para que ese mioma crezca. ¿No ve? Ahora pedimos la ecografía mamaria también y si te sale el VIRAT 2 o el VIRAT 3 y en la ecografía transvaginal te sale un quiste funcional de 3-4 centímetros, ¿qué haces? ¿Tratas el quiste? Si esa paciente con quistes en la mama VIRAT 3 le das anticonceptivos para tratar los quistes del ovario, puedes empeorar la clínica mamaria por el estrógeno que le darías. ¿Qué tipo de medicamento le dieras? Progesterona pura. Porque iría a disminuir el endometrio para disminuir el sangrado también. Exacto. Entonces, factores. ¿Por qué decimos un factor de protección la multiparidad? La multiparidad también es un factor protector para el cáncer de ovario, ¿no? Sí. Porque tienes las cicatrices de que los ovarios cuando salen le dejan y esto puede aumentar la posibilidad de cáncer de ovario. ¿Por qué digamos la multiparidad? Por el tiempo de embarazo, o sea, son 9 meses de embarazo, porque no hay ese aporte, ¿no ve? Entonces, y el tiempo de la lactancia también. Entonces, la mayor edad en el último embarazo, la menopausia, obviamente la menopausia, la paciente entra a la menopausia y ya no tiene el mismo aporte hormonal. Entonces, a medida que va reduciendo de tamaño el mioma, el útero, también los miomas van reduciendo de tamaño. De estos factores de riesgo, dicen que la raza afroamericana, pacientes a la edad de 34 a 54 años, ¿por qué la obesidad? Porque en el tejido adiposo hay receptores de estrógeno, entonces va a provocar un desequilibrio hormonal, ¿ya? Y eso hace que sí haya menstruaciones irregulares, menstruaciones abundantes, favorece al hiperestrogenismo y por lo tanto al desarrollo de miomas. A veces cuando nosotros, para mí es un chiste, pero te describen en el reporte de la ecografía mioma figo 5. Si tú ves mioma figo 5 y estás en la luna, ¿no ven? ¿O no? A esta clasificación se refiere, mira, si me puedo hacer más tarde que yo, ya lo vi. A esto se refiere ya cuando el mioma está dentro del endometrio. Fíjense, chicos, cuando el mioma está dentro del endometrio, es un mioma tipo 0, ¿ya?
Cuando el mioma está el 50% dentro del endometrio y el resto está fuera, o sea, hacia el miometrio, es tipo 1. Tipo 2, cuando está a la mitad. Tipo 3, cuando está completamente en el miometrio, pero está en contacto con el endometrio. Tipo 4, cuando está totalmente en el miometrio. Tipo 5, cuando más del 50% está en el miometrio y el resto está por el endometrio. Tipo 6, cuando el 50% está por fuera y el resto está por dentro. El tipo 7 y el tipo 8 son los que se van a encontrar específicamente fuera del perimetrio. Doutora, una pregunta. 5 y 6 no es lo mismo, porque hablo que 50% está dentro de miometrio, 50% está dentro de miometrio y 50% está fuera. 6, 50% está fuera, pero 50% está dentro. ¿No es lo mismo? No, más del 50%. Más del 50%. Disculpa. Sí, Perdón. más del 50%. Estos miomas son muy fáciles de sacar. Entras, haces una incisión, desencapsulas y sacas. Cualquiera diría que la cirugía para una miomectomía es difícil, es la cirugía más fácil. Ahora, pero tú ponle 100 kilos a la paciente, ya es difícil, ¿no? Incluso hacer una cesárea, hacer una histerectomía. La obesidad te complica todo tipo de procedimiento. Por ejemplo, los que están en el endometrio, el 6, el 7, o sea, el 6 es una cirugía fácil de realizar porque más del 50% del mioma está afuera y el resto está dentro. Y aquí, si se fijan, el 7 está pediculado, o sea, totalmente está afuera, pero hay un pedículo que está uniendo. Entonces, estos pacientes, cuando presentan clínica de un abdomen agudo quirúrgico, porque pueden llegar directo con un abdomen agudo quirúrgico, cuando por algún motivo este pedículo se ha torcido. ¿Ya? Sí. Cuando es muy grande el mioma y el pedículo se está torciendo, se está torciendo. Como cuando hay los quistes grandes en el ovario, quiste con signos de torsión. La clínica es un abdomen agudo quirúrgico y nos hacen confundir. ¿Ya? Y el tipo 8, que no está en esta descripción, es el que sale aquí a nivel del cuello uterino. Se llama complicado o se llama parido. Parido. Porque puede estar por dentro, hacia la cavidad, hacia adentro, o puede estar hacia el cervix. Si está hacia el cervix, perfecto, pues. O sea, agarras, traccionas hasta que se salga. ¿Ya? Ahora depende. Si es uno sésil, o sea, así como este, que todo está implantado adentro, o si es uno pediculado. Si el pólipo es pediculado, se tracciona por transficción, sale y no pasa nada, ni siquiera sangra. Pero si un pólipo sésil tratamos de hacer eso, podemos hacer sangrar desde aquí adentro y exterior. ¿Ya? Hay factores que van a iniciar la formación de los miomas, como la inducción de la mitosis y de la meiosis, va a actuar a nivel celular, y hay otros factores que van a ser promotores, o sea, desencadenantes, como la obesidad, que va a provocar un hiperestrogenismo. ¿Ya? Cuando estamos hablando de la clínica, tenemos que saber la ubicación del mioma para que podamos hacer el tratamiento. Por ejemplo, como les he explicado, si los miomas están dentro del endometrio, ¿cuál va a ser la clínica? Va a ser el sangrado, ¿ya? Va a ser el sangrado y puede ser el dolor pélvico. Si son pequeños, o sea, si, independientemente del tamaño, cuando están dentro de la cavidad uterina, los submucosos, miomas submucosos, van a provocar sangrado, van a provocar retrorragia y van a provocar sangrados intermenstruales que la paciente se puede complicar con anemia secundaria a este sangrado. Cuando está en el miometrio, se llaman miomas intramurales, ¿ya? Y el tratamiento depende del tamaño. Cuando
Cuando son pequeñitos, como este, se pueden perder en el grosor del músculo del útero. Y no es necesario hacer tratamiento, simplemente hay que observar. Pero cuando son grandes, si se fijan, cuando son mayores a 4 o 5 centímetros, de acuerdo a la localización, si están en la parte anterior, antes que el útero, ¿qué órgano está? Está la vejiga, ¿no ven? Está la vejiga. Entonces puede provocar retención urinaria por el tamaño, por compresión de la vejiga, puede provocar retención urinaria. Y si está en la parte de atrás, puede provocar estreñimiento, dificultad en la canalización de los gases y en la presentación de deposición, porque va a provocar compresión sobre los intestinos. ¿Ya? Si está por fuera, fíjense este que está pediculado, si hacemos el diagnóstico por ecografía, vemos que es 4 o 5 centímetros, entramos, fácil, transficciones y sacamos, es una cirugía de 5 minutos. Y todos van preparados con anestesia, con rayos, con todo, ¿no? Como se tiene que programar. El problema es cuando llega a la emergencia torcida. Se puede torcer y puede provocar un abdomen agudo quirúrgico. Aquí es lo mismo, el 60-70% son asintomáticos. El diagnóstico se hace de forma incidental. Las pacientes vienen a la consulta ginecológica y te dicen control ginecológico. Y el control ginecológico consta de ecografía mamária, ecografía transvaginal y supraparticular anual. Y si estamos en un lugar más con mayores posibilidades, se le aumenta la factura híbrida, el PCR y lo que corresponde a un control ginecológico. Y hacemos el diagnóstico de forma incidental. ¿Ya? De forma incidental. Ahora, la sintomatología más frecuente es el sangrado, como les he dicho en la anterior diapositiva, de acuerdo a la ubicación. Puede ser el dolor abdominal. Si es grande, el mioma va a provocar dolor, porque va a ocupar, lateralizar un órgano, ¿ya? Según el tamaño y la ubicación, pueden presentar síntomas urinarios o intestinales, como les acabo de explicar. Los miomas submucosos tipo 0 expulsan a través del cervix, o sea, se pueden expulsar, o sea, por los cólicos. Si son pediculados, se pueden transficiar y se pueden eliminar. Una vez hace tiempo en la residencia, pasó que la paciente ha llegado con un dolor abdomen agudo, estaba gritando la chica. Y ella, todos pensábamos que era un aborto, ¿no? Un aborto en curso, un aborto incompleto. Y la paciente, no, que ni siquiera tengo chicos. La verdad, hemos hecho el examen especular y estaba pariendo por el cervix el mioma. Hemos sacado y el dolor ha parado. ¿Ya? Y de acuerdo a la ubicación, si también está en el endometrio, va a provocar abortos espontáneos recurrentes, ya puede provocar infertilidad. A veces, ¿por qué provoca infertilidad? Porque el mioma está ocupando un lugar que debería ocupar el huevo implantado. Esas serían las intramurales, ¿no? Las intramurales. No, las submucosas. Sí, submucosas. Lo estoy explicando. Entonces, el 50% es el diagnóstico clínico que nosotros hacemos, ¿no? Si la paciente viene con dolor pélvico a la consulta, ¿tienes que hacerle examen especular? Sí. ¿Tienes que hacerle tacto bimanual? Tienes que hacerle tacto bimanual para ver el tamaño del útero. Si el tamaño del útero, ¿cuánto es? 7 por 5 por 4. Y si tú palpas algo más grande en el útero, ya tienes que tener en la mente de que puede ser un mioma. ¿Ya? Estados Unidos solo para confirmar. Por eso, el 50% es lo que te dice la paciente Sí. y el examen físico. Y el otro 50% son los estudios complementarios que pides. El más común es la ecografía transvaginal, ¿ya? Pero también podemos pedir otro tipo de estudios.
Esta es una ecografía en 2D, en 3D, sonohisterografía, la histerosalpingografía, la histeroscopía y la resonancia magnética. Cuando estamos en un lugar que les cubre a las pacientes porque son estudios caros y cuando la ecografía no es muy específica. Como les digo, una adenomiosis, una mala interpretación del ecografista nos puede mandar como un mioma. Y la adenomiosis es la implantación de endometrio en diferentes partes del miometrio. ¿Qué puedes hacer? Nada, tú has entrado, entras, porque es muy fácil. Aquí está el mioma, tú haces el corte a nivel de la cápsula y encuentras, les he dicho que es un conglomerado de células acompañado de matriz extracelular. Entonces encuentras, vas a ir decolando hasta que encuentres todito el tamaño y lo sacas. En cambio, en una adenomiosis no es, o sea, buscas, has llegado al endometrio, nunca has encontrado. Entonces, esos pacientes por el sangrado generalmente terminan en histerectomía. ¿Ya? Las opciones de tratamiento que nosotros podemos dar a las pacientes. Primero tenemos que identificar la manifestación clínica de la patología, si es por sangrado uterino anormal, o sea, por un desorden hormonal, una hiperplasia endometrial, o es un sangrado uterino anormal de causa anatómica. Cuando es de causa anatómica, estamos hablando de los miomas. ¿Ya? Ahora le pides la ecografía, no hay nada, pero el endometrio está grueso, o el endometrio está muy delgado. Si está muy delgado, 3 milímetros, ¿qué le das? Estrógeno, también. La progesterona. Ya, pero tienes que aumentar La progesterona, chicos, así en términos bien que no debería enseñarles así, pero la progesterona adelgaza el endometrio. El estrógeno provoca engrosamiento del endometrio. Entonces, para que tú hagas un equilibrio, si en la ecografía de una paciente con hemorragia uterina normal te reportan un endometrio de 4 milímetros, entonces tú piensas, no, pues aquí le falta estrógeno. Sí. Y le das estrógeno, le puedes dar el Provera por 10 días y luego le continúas con anticonceptivos orales combinados. ¿Me entiende? Hacen que engrose un poco ese endometrio y le dan combinados después para que haya un eje equilibrado. Sí. ¿Ya? ¿Han entendido? Sí. Después considerar siempre la expectativa de la paciente. A ver,